Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a ver la unidad número 13. En realidad vamos a hacer una pincelada porque, bueno, tienen el libro y le subí en materiales también un esquema sobre la unidad 13 completa. Entonces vamos a hablar algunos temitas, no absolutamente todo en esta grabación. Eh, la unidad número 3 está dedicada a las garantías, que son las que permiten efectivamente gozar de los derechos reconocidos por la Constitución y las leyes. ¿Sí? No ganamos nada con que nos reconozcan derechos y en la práctica después no tenemos herramientas o forma de activar reclamos efectivos respecto a esos derechos. Eh, Hay muchas formas de tratar el tema. eh, los autores no se ponen de acuerdo en cuáles son las garantías o hasta dónde abarcar el tema de las garantías, pero vamos a seguir el programa y vamos a estudiar como garantías el amparo, el habeas corpus y el habeas data. Vamos a el amparo. El amparo tiene una riquísima evolución. Nació como una creación de la Corte Suprema en el caso Siri. El caso Siri era un típico caso de censura previa, se clausura un periódico y nos lleva esto a introducirlos en un tema un poquito técnico, que es el siguiente. Los jueces tienen dos tipos de leyes que seguir. Por un lado, las leyes que llamamos de fondo, Código Civil y Comercial, por ejemplo, que nos dicen todas las cuestiones como, bueno, desde un contrato, relaciones familiares, sucesiones, pero también ellos tienen que seguir lo que se llaman leyes de forma, códigos procesales, o sea, las leyes civiles, el Código Civil, por ejemplo, hay que aplicar también, entonces, normas que hablan del procedimiento. Y los jueces estaban atados a los procedimientos que marcan el Código Procesal, que hasta el momento de este caso Siris, ahí tienen todos los datos, las fechas, todo en el libro, en mi resumen, así que bueno, vamos avanzando rápido. Lo cierto es que tenían únicamente acciones ordinarias o de conocimiento. En esto quiero detenerme un poquitito porque no es una cosa que ustedes estén familiarizados. Las acciones ordinarias o de conocimiento son acciones que podemos decir que son lentas. Hay una explicación para su lentitud. El juez no estuvo en el lugar de los hechos y por lo tanto no tiene por qué creerle ni al actor ni al demandado por su buena capacidad de presentar su reclamo o presentar su defensa, sino que los ojos del juez en realidad, aparte de saber a todo, van a ser las pruebas. Él se va a guiar porque lo que nosotros le contamos y además pudimos probar. Esto lleva un tiempo, por eso cuando se dice que la justicia es lenta, no siempre es una demora patológica. Muchas veces se debe a que tenemos que llevar al juez a conocer cómo, por eso se llama un proceso de conocimiento. Las pruebas lo llevan a conocer lo más cercano posible cómo ocurrieron hechos que él no estuvo. Frente a esta lentitud, a veces puede llevar 4 o 5 años, a veces más. Frente a esta lentitud, hay veces que el derecho
que se está tratando de defender, con esta demora quedaría irremediablemente perdido. Ustedes visualicen el tema de la pérdida de derechos por la pérdida del tiempo con temas médicos. Imagínense que ustedes tienen que operarse, se los indica el médico y la obra social no les autoriza la operación y no tienen recursos para afrontarla, no tienen el dinero como para afrontarla, esa operación. Imagínense lo incompatible que es un proceso largo de conocimiento que puede llevar 4 o 5 años con temas médicos, por ejemplo. En lo que yo reclamo por la cobertura de mi operación y hasta que llegue la decisión, luego de 4 o 5 años, evidentemente mi salud va a estar irreparablemente dañada, si no es que incluso según la gravedad puedo llegar hasta haber perdido la vida, ¿sí? Por eso es muy común encontrar de amparos en temas médicos, porque bueno, ahí se nota la urgencia. No son los únicos, pero bueno, es donde mejor se ve el tema de la urgencia. Bien, el tema es que en Argentina no existía ninguna herramienta procesal urgente, los jueces estaban atados al proceso largo de conocimiento y a veces los derechos se perdían por el paso del tiempo. Cuando llegaba la sentencia llegaba tarde, ¿sí? Esto hasta el caso Siri, 1957, donde a raíz de la clausura de un periódico, se inicia todo este camino jurisprudencial. Estamos frente a un caso de censura previa, se cierra un periódico en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, y evidentemente esto no puede quedar así 4 o 5 años, un periódico cerrado, trabajadores sin trabajar durante no se sabe cuánto tiempo. El abogado de Siri presenta como urgente su pedido, no había un trámite urgente, pero él, bueno, lo presenta como urgente, y como no había trámite urgente, lo más parecido era el habeas corpus, y lo inician, lo ingresan en el juzgado como un habeas corpus. No lo había pedido el abogado, pero al no tener una herramienta rápida y él pedir un procedimiento rápido, se lo inicia como habeas corpus. El habeas corpus está destinado a la protección de la libertad física. Como aquí no estaba en juego la libertad física, en primera y segunda instancia se rechaza la acción. Llega a la Corte y la Corte es la que crea la acción de amparo, acepta el reclamo de Ángel Siri, diciendo que los derechos reconocidos por la Constitución son operativos y defienden a los individuos desde el momento que están en la Constitución, sin esperar a una ley que los ponga en marcha o los defienda adecuadamente. Es decir, la Corte dice, no voy a esperar para reconocer este derecho que es operativo, no voy a esperar a que el Congreso dicte una ley de procedimientos rápida. La creo ahora, ¿sí? Así nace la acción de amparo, para cuando la violación viene por parte de una autoridad pública. Al año siguiente hay un caso, el caso Cot. En este caso hay un conflicto gremial que lleva
a que algunos trabajadores tomen una fábrica textil. Y en este caso, ya con el antecedente del caso Siri, se inicia una acción rápida, pero la diferencia, y se hace lugar, o sea, se concede el amparo, pero la diferencia es que en este caso quienes habían violado los derechos eran particulares. Queda abierto con la jurisprudencia entonces caso Siri cuando quien viola los derechos es, quien ocasiona la lesión es una autoridad pública, y en el caso cuando quien lesiona los derechos es una autoridad, un particular, perdón. Bien, casi 10 años después, tienen todos los datos, ya les digo, en los libros y en el archivo que subí, obtienen su reconocimiento legal, aparece la ley de amparo para actos de particulares, perdón, para actos de autoridad pública, cuando la lesión la ocasiona una autoridad pública. Un tiempo después aparece una ley que modifica el Código Procesal, donde también se reconoce la acción rápida para cuando quien lesiona los derechos es un particular. Bien, como sigue esta evolución, después Argentina firma el Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 25 reconoce el derecho a una acción rápida y eficaz, ¿sí? Y finalmente, en 1994, en el artículo 43, párrafo primero y segundo, la Constitución le da jerarquía constitucional a la acción de amparo. Algunas cositas vamos a hablar. Queda claro entonces que es una herramienta rápida, pero lo que les quería explicar, más allá de las explicaciones que tienen y que hay algunas cuestiones que son más sencillas que otras, lo que les quería explicar es lo siguiente. En Argentina, y tal como está redactado este artículo 43, la acción de amparo es una acción subsidiaria. ¿Por qué? Porque dice que procede siempre y cuando no hubiera otro remedio judicial, otro medio más idóneo o más adecuado, digamos, ¿no es cierto? Quiere decir que si hay otra vía más adecuada, no nos van a aceptar la acción de amparo. Por otro lado, la arbitrariedad o ilegitimidad se establece que tiene que ser manifiesta, porque si no es manifiesta, si no se ve a simple vista, la acción de amparo no es adecuada. ¿Por qué? Porque necesitaríamos una etapa probatoria más amplia como la que nos ofrece los procesos de conocimiento. La diferencia entre un proceso de conocimiento y la acción de amparo entonces es que se reducen los plazos procesales, se reducen las posibilidades probatorias, por eso que tiene que ser evidente lo que estamos planteando para no requerir de etapas probatorias. Respecto a esto de que sea subsidiario, si leemos el artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica, vamos a ver que no hay demasiada armonía entre nuestro artículo 43 y el artículo 25 del pacto. ¿Por qué? Porque el pacto no plantea como una acción subsidiaria, sino que dentro de las posibilidades procesales de cada país, bueno, está la posibilidad y el derecho a elegir la que uno considere que es la más idónea para
y la más eficaz para la defensa de nuestros derechos. Ahí habría un pequeño problema. Después tenemos que diferenciar el primer párrafo del segundo. En el primero está la acción individual de amparo, que la puede interponer únicamente el titular de el afectado por la lesión que le ocasione tanto un particular como la autoridad pública, así con algún acto o una omisión. Tenemos entonces que la acción individual de habeas corpus, de amparo, perdón, la puede interponer el afectado y el que se beneficia en ese caso sería él. Mientras que el segundo párrafo nos habla de la acción de amparo frente a derechos de incidencia colectiva. En este caso, puede interponer la acción de amparo en defensa de un derecho de incidencia colectiva el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que luchan por la protección del derecho que esté lesionado, ¿sí? Que estemos mostrándole al juez una lesión. Bien, ¿qué más tenemos para decir de esto? Bueno, cualquier duda que tienen la hablamos en el próximo Zoom. Vamos a el habeas corpus, que es la protección de la libertad física. Hay 4 tipos de habeas corpus, mírenlos en detalle. Uno, cuando perdí la libertad física para recuperarla. Otro, cuando estoy en peligro inminente, no la perdí todavía, pero estoy en peligro inminente de perderla. Otro para casos de agravamiento en las condiciones de detención. Y el último, en caso de desaparición forzada de personas. Lo que es interesante en habeas corpus es el tema de si es una acción individual o puede ser una acción colectiva. Lo habitual y lo normal y la interpretación que se había dado es que es una acción individual, ¿sí? Cualquiera que privado o en peligro de perder la libertad física o en caso de agravamiento de la libertad física puede presentar una acción individual. El tema es que a partir del caso Berbisky, también miren, ahí les puse bien el dato y la fecha y todo. A partir del caso Berbisky se permitió el habeas corpus colectivo. Se consideró en ese caso Berbisky en representación de el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, presentó un habeas corpus colectivo por el agravamiento en las condiciones de detención de los presos en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y primero se le había contestado que no, que eso era un reclamo individual y que de hecho muchos de las personas por las que él estaba interponiendo habeas corpus habían iniciado acciones individuales de habeas corpus. Pero finalmente la Corte aceptó este pedido de Berbisky, considerando que la situación de la provincia de Buenos Aires era lo suficientemente compleja como para demostrar que las acciones de amparo, de habeas corpus, individuales no eran suficientes. Si yo saco a un preso de un lugar donde hay hacinamiento y lo meto en otro donde también va a estar hacinado, o si empiezo a trasladar
presos a ese otro lugar, no estoy solucionando la cuestión, ¿sí? Bien, después tenemos el habeas data. El habeas data nos protege, es una herramienta, una garantía novedosa frente a la invasión a la intimidad que puede resultar a raíz de la tecnología, esa gran base de datos pública o privada que nos presenta la tecnología, que puede ser muy invasiva. Lo primero que nos permite la habeas data, que es una especie de amparo, es poder tener acceso a la información que tienen estos bancos públicos o privados. ¿Qué información tienen referidas a nuestra persona? Luego de eso, sabiendo qué información hay y para qué la almacenan, tenemos el derecho a pedir la supresión, rectificación, actualización, confidencialidad, en el caso de ser necesario. La puede interponer el titular de la información y a raíz también de un caso jurisprudencial después se modificó la ley de habeas data. También lo pueden presentar personas que, parientes en línea directa, es decir, o padre, madre, abuelos, hijos, nietos, esa es la línea directa, o la línea colateral del segundo grado, los hermanos, ¿sí? Porque se considera que, bueno, no son tan ajenos, incluso hasta hay un tema de derechos hereditarios, tienen derechos hereditarios, o sea, tienen posibilidad de interponer el habeas data. Finalmente, la unidad número 13 nos habla del procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir de este protagonismo del derecho internacional, el derecho internacional dejó de ser un derecho entre estados y el individuo comenzó a ser sujeto de derecho internacional. Tiene acceso al derecho internacional. ¿De qué manera? Agotando las vías internas, tiene posibilidad de denunciar frente a la violación de un derecho que esté reconocido en el Pacto de San José de Costa Rica, tiene la posibilidad de denunciar este incumplimiento frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La condición es haber agotado las vías las vías internas, o que me hayan impedido el acceso a esas vías internas, o que no exista esas vías internas. La comisión entonces analiza el tema, ofrece instancias de acercamiento a las partes, hace informes, propone al Estado cuáles son las acciones que tienen que seguir, les da un plazo para reacomodarse, y tiene la posibilidad, si la cuestión no se soluciona con su intervención, de pasar el tema a la Corte Interamericana. Es decir, nosotros no tenemos acceso directo a la Corte, sino a través de denunciar ante la Comisión y que la Comisión sea la que lo eleva a la Corte. A la Corte puede llegar entonces un tema porque lo presenta la Comisión o porque un Estado parte que haya aceptado la competencia de la Corte lo haya activado, ¿sí? Bueno, tengo miedo que se me corte, hace un rato se me cortó y tuve que empezar de nuevo. El próximo Zoom entonces vamos a tratar íntegramente la unidad número 13, ¿sí? Tengan en cuenta con el tema de la pandemia,
si se da el habeas corpus por agravamiento en las condiciones de detención, analizaremos un poquito también eso. Bueno, nos vemos en el próximo Zoom. Hasta luego.